Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver la parte B del video de diseño a corte en hormigón pretensado. Ya hemos previamente analizado los aspectos básicos en el video parte A. Mencionamos que se pueden producir dos tipos de fisuras en las vigas pretensadas. Cuando decimos pre, pueden ser pre o post tensadas. Fisuración por corte en el alma, que se denomina BCW, donde se origina una fisura de corte diagonal en el alma, próxima al eje neutro, provocada por la tensión principal de tracción en el alma. Y por otro lado, fisuración de corte por flexión, denominada BCI, que es una fisura que comienza como deflexión, como la del dibujo, en la cara traccionada y normal al borde inferior, y luego se extiende hacia el alma, desarrollándose como una fisura de corte diagonal. Entonces la del dibujo es una fisura de corte por flexión, BCI. El código ASI 318 y nuestro reglamento tienen la posibilidad de determinar el valor de BC en forma simplificada, aclarando que esta expresión se puede utilizar siempre que la fuerza efectiva del pretensado, P efectivo, sea mayor que el 40% de la resistencia a tracción de la armadura de flexión. Este límite se fija dado que parte de la armadura de tracción puede estar constituida por armadura pasiva. Por lo general, bastante más de ese valor es lo que toma como tracción la armadura de pretensado, ¿sí? Aun cuando sea un pretensado limitado. El valor de BC se expresa como la raíz de F'C sobre 20 más 5 veces el valor del esfuerzo de corte último BU por dp, la altura útil de la armadura tesa, sobre mu, multiplicado por el ancho bw por d, debiendo ser el mismo mayor o igual que un sexto de raíz de F'C bw por d, equivalente a corte en vigas de hormigón armado, y menor que 0,40 de raíz de F'C por bw, que es el ancho de la viga, por d, la altura útil. La ecuación es más simple de aplicar en vigas sometidas a cargas uniformes. Si la viga fuese simplemente apoyada, como usualmente ocurre con este tipo de elementos, el segundo término de la misma se suele simplificar como BU por D, sobre MU es igual a D por L, la luz de la viga, menos 2X, sobre X por L menos X. X es la distancia del apoyo de la sección que estamos estudiando. La aplicación de la ecuación simplificada de elementos pretensados cargados uniformemente se puede apreciar acá en función en ordenadas BC sobre BW por D en megapascales y distancia al apoyo en abscisas para relaciones de D altura útil sobre L que van entre 1 sobre 15 a 1 sobre 30 y un hormigón de resistencia característica 35 megapascales como referencia. Se observa que en la medida en que se incrementa la relación, el valor de L, o sea, pasamos de L sobre 8 a L sobre 4, el valor de BC tiende al mínimo, al piso de un sexto de raíz de F'C W por D. Y en la medida en que es menor, tiende al tope de 0,4 raíz de F'C W por D. MU es el momento mayorado que se produce en forma simultánea con esfuerzo de corte mayorado BU en la sección considerada. dp es la distancia de la fibra extrema comprimida hasta el baricentro de la armadura tesa y no tesa. En este caso D se debe tomar como la distancia real en la sección en estudio entre el baricentro de los cables tesos y la fibra superior comprimida. Bueno, y vemos nuevamente la expresión simplificada de BC. BC, ¿qué es? Es la componente de corte que puede tomar el hormigón por sí mismo. Repasando entonces, BCI sería una fisura de corte y flexión y BCW sería una fisura de corte en el alma. Cuando hablemos de BCI, hablamos de fisura que a partir de la fisura de flexión se genera la fisura de corte. Cuando hablamos de BCW, hablamos específicamente de una fisura de corte en el alma. Se determinan las resistencias del hormigón frente a ambos tipos de fisuras, tanto BCW como BCI, y la menor de ellas será la que dará el correspondiente valor de diseño de BC a adoptar.
Entonces, ¿cómo se puede calcular BSW? La compresión debida al pretensado, ya mencionamos que ayuda a reducir la tensión principal de tracción. El código ASI 318 presenta un procedimiento que es simplificado, que evita el cálculo de la tensión principal de tracción e incluye el valor de BP, componente vertical que toma corte del acero pretensado. Y resulta entonces la expresión BCW es igual a 0,30, que multiplica a raíz de F'C más FPC, por BW por DP más BP. BP entonces es la componente vertical del esfuerzo de pretensado. FPC sería la tensión de compresión en el hormigón a nivel del centro de gravedad de la sección luego de ocurrir todas las pérdidas, o sea, para el valor asociado de P efectivo, o llamámosle P infinito también. BP ya dijimos, es la componente vertical de la fuerza efectiva de pretensado, considerando el valor mínimo del pretensado, naturalmente, y dP será la distancia de la fibra más comprimida por el momento exterior hasta el baricentro de la armadura de pretensado. No necesariamente, no se debe tomar un valor menor que 0,8 de H, porque probablemente el cable, como se va elevando, cuando se acerca al apoyo, eventualmente puede arrojar un valor menor. Entonces repasamos la expresión de BCW, recordando que BP es P efectivo por seno de tita. Es el ángulo de inclinación del cable en la sección que estamos estudiando. En forma alternativa, BCW se puede considerar como la fuerza cortante que se corresponde a la carga muerta más la carga viva que produce un esfuerzo principal de tracción igual a Ft, un tercio de raíz de F'C en el baricentro del elemento o bien en la unión del ala con el alma cuando dicho eje esté en el ala. Si recordamos de los videos que hemos visto de tensores, Ft igual a un tercio de raíz de F'C es la correlación entre la resistencia de compresión y la de tracción en el hormigón más usada cuando se trata de tracción directa. La capacidad de resistente se agota cuando la tensión principal de tracción llega a ese valor. Entonces, si Ft es la tensión en el punto en estudio, es igual a menos F'Cc sobre 2 más la raíz cuadrada de BW al cuadrado más F'C sobre 2 al cuadrado, donde la expresión de Fc sub c es la tensión de compresión en el baricentro de la sección debido a la fuerza del pretensado efectiva. B es el esfuerzo cortante nominal debido a las cargas aplicadas, o sea, está expresado como tensión, y es igual a BCW dividido BW por D. Para el cálculo de los esfuerzos principales y según los ensayos, podemos esperar la aparición de fisuras por cortante en el alma a nivel del baricentro. En la unión ala-alma inferior existen más posibilidades de que se presente la fisuración por flexión inicialmente y luego la de corte asociada como vimos. Entonces a nivel del baricentro y despejando el esfuerzo de corte nominal de la ecuación que vimos, BCW en términos de tensiones es igual a F'T que multiplica a la raíz de 1 más F'C sobre F'T. Adoptamos para el valor de de Ft un tercio de raíz de F'C. En este caso yo puse F'T, es un error de tipeo, tendría que ser Ft, porque estamos hablando de tensiones de tracción. Todo lo que tenga asterisco se correlaciona con tensiones de compresión. Reemplazando tenemos que la tensión BCW es un tercio de la raíz de F'C que multiplica a la raíz de 1 más F'Cc dividido un tercio de raíz de F'C. De acá se deduce la expresión más simple adicionando el valor de BP. Es decir, la expresión que vimos recién de BCW se puede deducir de los pasos que acabamos de desarrollar recién. Resultados de ensayos, vemos una nube de ensayos
donde en ordenadas ponemos los valores de BCW sobre raíz de F'C y en abscisas ponemos el valor de FPC sobre raíz de F'C. Y vemos cómo se incrementa el valor asociado de BCW en función de la mínima precompresión presente. O sea, en la medida que FPC se incremente, naturalmente el valor asociado de BCW se va a incrementar también, con una relación que se puede aproximar como una relación lineal. Cuando se aplica la ecuación a secciones pretensadas que por su cercanía al apoyo están en la zona de longitud de transferencia de los cables o alambres para pretensado, significa que no toda la fuerza de pretensado se va a encontrar disponible para contribuir a la resistencia al corte a lo largo de esa longitud de transferencia. Es necesario considerar esto y utilizar un valor reducido de la fuerza efectiva de pretensado, suponiendo que la fuerza de pretensado varía linealmente entre 0 en el extremo de los cables hasta un valor máximo igual a la longitud de transferencia que se ubica a 50 diámetros para los cordones y a 100 diámetros para los alambres individuales. Muchas veces en pretensado se utilizan alambres individuales. Con respecto a la otra componente, esfuerzo de corte por flexión, BCI, es igual al corte requerido para originar una fisura por flexión en el punto B, más el incremento adicional del corte requerido para transformar una fisura por flexión en una fisura de corte por fricción. Y la expresión es un poco más extensa. BCI es 1 sobre 20 raíz de F'C por BW por dP más B sub D, que es la expresión que vimos, más BI sobre M crítico E sobre M dividido M máximo, mayor o igual que un séptimo de raíz de F'C BW por D, donde D es mayor que 0,8 DH y M crítico es el valor que conduce a la fisuración, el momento que produce la fisuración por flexión en la sección debido a las cargas aplicadas externamente, y lo podemos evaluar como el momento de inercias dividido I sub T por un medio de raíz de F'C más Fpe menos Fd. Entonces, Fd sería la tensión debida a la carga permanente sin mayorar en la fibra extrema precomprimida en megapascales. F sub Pe sería la tensión de compresión debida solo al esfuerzo efectivo de pretensado, luego de sufrir todas las pérdidas diferidas, por eso el subíndice E. Y el término M crítico es el momento adicional debido a las cargas aplicadas en forma externa, excluyendo el momento debido a la carga permanente, peso propio de la viga y tensiones debidas a pretensado, con los términos Fd y Fpe que acabamos de mencionar, que generan una tensión de tracción en la fibra extrema igual a un medio de raíz de F'C. Esa tensión de tracción se considera teóricamente la tensión asociada con la aparición de la fisura por flexión. Entonces, expresando Ft como M crítico sobre omega I y el módulo resistente como IT sobre el momento de inercia, reemplazando, despejando el valor del momento crítico, queda la expresión que acabamos de ver. I es el momento de inercia en la sección en milímetros cuadrados y T es la distancia desde el baricentro de la sección de hormigón a la fibra extrema traccionada. Quizás es un poquito hay que recordar las distintas, el símbolo de cada una de las expresiones. Entonces, la tensión en la fibra extrema traccionada precomprimida límite, cuando llegamos al valor de un medio de raíz de F'C, se supone que se produce la fisura. Fd más M crítico por IT sobre I menos Fp es igual a ese valor. O sea, igualando una expresión con la otra, lo que podemos hacer es despejar la expresión de M crítico a la que arribamos anteriormente. El valor de D ya dijimos que no debe ser menor que 0,8 DH, dado que si bien la altura útil varía a lo largo de la viga posttensada, la armadura no tesa y la tesa que se prolonga hasta el apoyo en la zona inferior permiten en forma aproximada considerar este valor mínimo para los cálculos y concuerda esto con los resultados de ensayos.
Entonces, BCI es la expresión en amarillo que observamos. El valor de BI que aparece en la expresión es igual a B último menos BD, donde BD es en particular, acá nos podemos confundir, B sub D es el valor de corte debido a las cargas permanentes. Y M máximo es MU menos MD. Entonces, B crítico sobre M crítico es igual a BI sobre M máximo. De esa igualdad podemos despejar que B crítico es igual a BI por M crítico sobre M máximo. El esfuerzo de corte que existe cuando se produce la fisura por flexión es igual a BD más BI por M crítico sobre M máximo y genera una tensión de tracción en la fibra extrema precomprimida igual a 1/2 de raíz de F'C. Una vez que se genera la fisura de flexión, se necesita una pequeña cantidad adicional para que la fisura se transforme en una fisura de corte por flexión, que sería el primer término de la ecuación de BCI, en doble asterisco. Sería la cantidad adicional de corte para que la fisura se transforme en una fisura de corte por flexión. Acá tenemos el gráfico entonces de la fisura de corte por flexión. En la figura se representa una situación idealizada de fisuración de flexión cortante. La fisuración por flexión ocurre en la sección A y da inicio a una fisura inclinada con una proyección horizontal que se puede estimar en D, su valor, que termina en una sección C. De los ensayos se desprende que la aparición de la segunda fisura por flexión a una distancia D sobre 2, en la sección B, es crítica para definir la falla por flexión cortante. El esfuerzo de corte y el momento en la sección C son B y M, en tanto que ambos, el valor de ambos en la sección B, lo llamamos B crítico y M crítico. Tenemos entonces abajo el diagrama de esfuerzos de corte y momentos originados por la carga permanente, excluida la de la viga y las sobrecargas de uso. En la sección C los valores de M, en la sección B el valor de M crítico y B crítico. El cambio de momentos entre las secciones B y C es igual al área debajo del diagrama de corte entre las dos secciones. M menos M crítico es igual a 1/2 de B más B crítico por D sobre 2. Como la diferencia entre ambos cortes es pequeña en el segmento D sobre S, se puede tomar en forma aproximada M menos M crítico es igual a B por D sobre 2. Entonces, M dividido B menos M crítico sobre B igual a D sobre 2. Despejando el esfuerzo de corte B de esa expresión, queda M crítico dividido M sobre B menos D sobre 2. Esta ecuación nos da el esfuerzo de corte en la sección C debido a las cargas permanentes y sobrecargas cuando el momento en la sección B es M crítico. El término D sobre 2 se puede despreciar y entonces arribamos a la ecuación 1. B es igual a B sub I por M crítico sobre M máximo. El cortante total en la sección C cuando se desarrolla una fisura por flexión en la B es la suma del término 1 más la fuerza cortante debido al peso propio BD más la fuerza cortante inducida por la componente del cordón teso B sub P. Este último en general es realmente de poca magnitud, es despreciable por la pequeña inclinación del cordón. Y así arribamos a la expresión general de BCI que vemos al pie. Acá vemos resultados experimentales y la expresión que concuerda sensiblemente con los resultados de los ensayos en forma conservadora. Con respecto a la armadura de corte, estribos, la transferencia de esfuerzos cortantes a través de la sección fisurada se puede observar en la figura. Debido al esfuerzo de precompresión, la fisura diagonal tiene una inclinación menor a 45 grados. Se supone en forma conservadora que la proyección horizontal de la fisura tiene una longitud D. Si el espaciamiento entre ramas consecutivas de estribos rectos es S, el número de estribos que van a atravesar la fisura diagonal
N va a ser igual a D dividido S. Asumiendo la tensión en los estribos para la falla igual a la tensión de fluencia del acero Fi, el esfuerzo de corte que tomarán los estribos Bs va a ser igual a su B, que es el número de ramas de estribos, que generalmente son 2 por la sección de una rama, por Fi por D sobre S, donde S es la separación entre dos estribos consecutivos. La componente vertical de la fuerza de pretensado, ya dijimos, Bp es P efectivo por seno de θ. Igualando a 0 la suma de todas las fuerzas verticales, tenemos que el esfuerzo de corte nominal va a ser igual a B por Fi por D sobre S, separación entre estribos, más BCZ más BP más BAI. ¿Sí? Las magnitudes individuales y contribución de BCZ y BAI son desconocidas y suponemos para el diseño que la suma de ambas es igual al BC que estuvimos evaluando previamente, es decir, la fuerza cortante menor que produjo la fisuración diagonal. Entonces, Bn se puede expresar como Bs más Bc, donde el término Bs con estribos rectos es AB por Fi sobre D, AB por Fi por D sobre S, más Bc. La cuantía de estribos, ρ sub B, es AB dividido BW por S. Se puede reescribir la ecuación en función de la cuantía de estribos como Bn menos Bc dividido BW por D igual a la cuantía ρ sub B por Fi y graficar los resultados experimentales como vemos en el dibujo, donde observamos nuevamente una buena concordancia entre la expresión que estamos utilizando empírica y los resultados experimentales, la nube de puntos. En caso poco usual de utilizar estribos inclinados como armadura de corte, donde alfa sería el ángulo entre los estribos inclinados y el eje longitudinal del elemento y S se mide en la dirección del eje, tendríamos que Bs es igual a B por Fi por seno de alfa más coseno de alfa por D sobre S. No es frecuente utilizar estribos inclinados en vigas pre o postensadas. La sección crítica para determinar el esfuerzo de corte BU se ubica a H sobre 2 del apoyo para cargas directas, a diferencia de los elementos de hormigón armado en los cuales para igual caso se determinaba a una distancia, recordamos, D del apoyo. Digo recordamos, pero lo vamos a ver el video de diseño al corte de vigas esbeltas de hormigón armado en unos días más, ya está grabado y subido al canal. Entonces el diseño, según el CIRSOC 201-2005 o el código ASI 318-2005, es que el esfuerzo de corte mayorado BU es menor que el factor de reducción Φ por Bn, el factor de reducción se adopta a 0,75 y BU es el esfuerzo de corte calculado para cargas mayorados determinada a una distancia h sobre 2 del filo del apoyo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: que el apoyo sea directo, es decir, que la reacción de apoyo introduzca compresiones en la cara del elemento inferior, que es lo habitual cuando son vigas premoldeadas que apoyan sobre apoyos de neopreno, por ejemplo, que las cargas se apliquen superiormente, que es lo más frecuente en este tipo de elementos, y que no existan fuerzas concentradas significativas a una distancia del filo del apoyo menor que D. Se limita el término raíz de F'C a 8,3 MPa simplemente por una cuestión de que no hay ensayos que avalen utilizarlo con valores mayores. Y para evitar una falla por agotamiento de las bielas comprimidas, Bs debe ser menor que 2/3 de raíz de F'C W por D. En cuanto a la separación máxima para estribos normales al eje del elemento, depende de la intensidad del valor de Bs requerido. Si Bs es menor que 1/3 de raíz de F'C W por D, la separación máxima es menor que 3/4 de H o 40 centímetros, que es excesiva a todas luces, y si Bs es mayor que 1/3 de raíz de F'C W por D, S es menor o igual que 3/8 de H o 20 centímetros. Respecto de cómo determinar Bc, lo tratamos previamente haciendo las evaluaciones de los dos posibles tipos de fallas y adoptando la menor de ellas. Con respecto a la armadura de corte mínima, para elementos pretensados con una fuerza de pretensado efectiva mayor o igual que el 40% de la resistencia de tracción en la armadura de flexión, la armadura de corte mínima debe superar la expresión A y B, ¿sí? Ser la mayor de ambas.
AB es la sección de un estribo por el número de ramas y S la separación. Bueno, gracias por su atención. De esta forma estaríamos cerrando el tema del enfoque de diseño al corte en elementos pretensados. Seguiremos con algún tema más de hormigón pretensado que nos queda pendiente, por ejemplo, tensores. Gracias.